En la antigua civilización egipcia, la mujer tenía un papel relevante en la estructura social. Por ejemplo, las mujeres de la realeza podían tener un papel activo en la política, como reinas y regentes, y algunas llegaron a convertirse en faraonas. Sin embargo, en otros ámbitos, su posición era limitada, pues se esperaba que se dedicaran a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. A pesar de estas limitaciones, la mujer en el antiguo Egipto tenía ciertos derechos legales y económicos. Podía poseer tierras, negociar contratos y divorciarse, lo que en otros lugares del mundo no era común en la época. En cuanto a la religión, la mujer desempeñaba un papel importante como sacerdotisas y en algunos cultos, como el de la diosa Isis, tenían un papel central en las ceremonias. Además, en el arte egipcio, se pueden ver representaciones de mujeres en distintas actividades, como danzando o tocando instrumentos musicales. La posición de la mujer en la sociedad del Antiguo Egipto. La posición de la mujer en la sociedad del Antiguo Egipto era compleja y variada, dependiendo del estatus social y la época. Sin embargo, podemos afirmar que tuvo un papel relevante en muchos aspectos de la vida cotidiana y religiosa de los egipcios. Las mujeres eran las cuidadoras de todo lo que estaba a su alrededor, incluyendo hijos, esposos y sirvientes. Su deber era generar, cuidar y curar. Dos importantes mujeres egipcias se destacaron en la medicina, luchando y dedicándose por ello. Las mujeres eran tratadas con respeto en el antiguo Egipto, tenían propiedades, recibían remuneraciones, tenían derechos y podían ir a los tribunales para defenderse si se sentían perjudicadas. Incluso, cuando se casaban, seguían teniendo sus propiedades y asumían el papel del esposo cuando éste estaba ausente. Algunas mujeres llegaron a convertirse en faraones, un título que hasta entonces solo era concedido a los hombres. Esta condición de la mujer egipcia solo fue alcanzada nuevamente en la actualidad, con mucha lucha y conquistas. En la antigüedad, las mujeres no tenían derecho a decidir por sí mismas, ni siquiera a poseer tierras o recibir remuneraciones. Hubo algunos casos de mujeres que llegaron a ser reinas en la Edad Media, pero no fueron reconocidas por la Iglesia. Sin embargo, en Egipto, la mujer era reverenciada y tenía un papel fundamental en los cultos religiosos. Por eso, es fascinante estudiar esta parte de la historia. Vida cotidiana de la mujer en el Antiguo Egipto. La vida cotidiana de la mujer egipcia giraba en torno a sus deberes y responsabilidades. Se esperaba que ellas cuidaran de su hogar, hijos y esposo. Algunas mujeres, especialmente aquellas de clases altas, podían tener empleadas domésticas y así liberarse de algunas tareas. En cuanto a su vestimenta, las mujeres usaban túnicas largas y amplias, que cubrían todo su cuerpo, y un velo que cubría su cabeza y parte del rostro. En cuanto al matrimonio, era común que las mujeres se casaran muy jóvenes, a menudo a los 14 o 15 años, y se unieran a un hombre elegido por su familia. Sin embargo, en algunos casos, las mujeres podían elegir a su propio esposo. Las mujeres casadas tenían más libertad y podían poseer propiedades, recibir salarios y acudir a los tribunales en caso de ser agraviadas. En algunas situaciones, las mujeres incluso asumían el papel de su esposo en su ausencia. En la antigua sociedad egipcia, las mujeres gozaban de cierta libertad en cuanto a la elección de su marido. Además, una vez casadas, no perdían su independencia y podían administrar el patrimonio de la pareja. El divorcio era legal y podía ser solicitado por ambos cónyuges. En cuanto a la sexualidad, las mujeres tenían acceso a los mismos métodos anticonceptivos y abortivos que los hombres, lo que demuestra la libertad sexual que gozaban en la época. Incluso, se encontraron recetas en papiros antiguos para evitar el embarazo. Aconsejaban al esposo a ser sabio, amar y cuidar de su esposa, sin ser violento, para obtener más de ella por consideración que por la fuerza. Es fascinante descubrir la forma en que las mujeres egipcias disfrutaban de libertades que en otros lugares del mundo tardaron muchos años en alcanzarse.
El papel de la mujer en la familia y la educación de los hijos. La mujer egipcia tenía un papel fundamental en la familia y la educación de los hijos. Era considerada la responsable de criar a los niños y asegurarse de que se convirtieran en buenos ciudadanos y ciudadanas. A menudo, la mujer era la encargada de enseñar a los hijos a leer y escribir, así como de transmitirles valores y tradiciones importantes. En la antigua sociedad egipcia, la familia era vista como la base de la sociedad, y la mujer tenía un papel esencial en su funcionamiento. Además de cuidar y educar a los hijos, la mujer también se encargaba de administrar el hogar y asegurarse de que hubiera suficiente comida y suministros para todos. A pesar de las limitaciones de género, las mujeres egipcias eran valoradas y respetadas en la sociedad. La mujer tenía un papel activo en la vida familiar, y se esperaba que tuviera una influencia positiva en la educación de los hijos y en la formación de la identidad cultural de la familia. En la educación de los hijos, la mujer también tenía un papel fundamental en la transmisión de los valores y las creencias religiosas de la familia. A menudo, las mujeres egipcias enseñaban a los niños acerca de los dioses y las diosas, y cómo adorarlos adecuadamente. La mujer como gobernante, Hatshepsut y Cleopatra. Dos mujeres egipcias destacaron en la historia como gobernantes de Egipto, Hatshepsut y Cleopatra. Hatshepsut reinó durante el Imperio Nuevo y es conocida por ser una de las pocas mujeres faraones. Tomó el poder después de la muerte de su esposo y se convirtió en la regente de su hijo. Pero, en lugar de renunciar al poder después de que su hijo creciera, se coronó a sí misma como faraón y gobernó por derecho propio durante más de 20 años. Durante su reinado, Egipto experimentó un periodo de gran prosperidad, con una gran cantidad de proyectos de construcción y expediciones comerciales. Cleopatra, por su parte, gobernó en una época mucho más tardía, durante la dinastía ptolemaica. Era miembro de la dinastía griega que gobernó Egipto después de la conquista de Alejandro Magno. Cleopatra hablaba varios idiomas y se dice que era una mujer muy inteligente y astuta. Mantuvo una relación amorosa con Julio César, y después de su muerte, con Marco Antonio. Fue durante esta época que Egipto se vio envuelto en las guerras civiles romanas, y Cleopatra trató de asegurar la independencia de Egipto a través de sus relaciones con los líderes romanos. Aunque su reinado terminó con la conquista de Egipto por parte de los romanos, Cleopatra sigue siendo una figura histórica fascinante, con una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. La mujer en la vida pública, participación en la economía, el comercio y el trabajo. Durante la época faraónica, las mujeres egipcias tenían una presencia importante en la vida pública y económica. Aunque en la mayoría de los casos estaban limitadas a trabajos relacionados con el hogar, también existían algunas oportunidades de empleo en la industria textil, el cuidado de los templos y otros trabajos especializados. Las mujeres también eran dueñas de sus propias empresas, podían administrar sus propiedades y eran libres de vender y comprar bienes. Algunas mujeres incluso se involucraron en el comercio y viajaron a lo largo del Nilo y al extranjero para vender sus productos. Aunque su participación en la economía era importante, no se les permitía desempeñar cargos políticos oficiales. Sin embargo, algunas mujeres se convirtieron en consejeras influyentes de faraones y reyes. Por ejemplo, Nefertiti, esposa del faraón Akenatón, tuvo un gran poder político y religioso en su época. En general, la presencia de las mujeres egipcias en la vida pública fue notable y evidencia que no se les negó su derecho de participación económica y política en la sociedad. La belleza y la moda en el Antiguo Egipto y su impacto en la mujer. En el Antiguo Egipto, la belleza y la moda eran muy valoradas tanto por hombres como por mujeres. Se consideraba importante llevar una buena apariencia y cuidar la higiene personal. Las mujeres egipcias se adornaban con joyas y maquillaje, y utilizaban peinados elaborados y pelucas para realzar su belleza. Las mujeres más adineradas tenían acceso a una gran variedad de cosméticos, como aceites perfumados,
alcohol para delinear los ojos y ungüentos para la piel. También utilizaban diferentes tipos de vestimenta según su estatus social y su edad. Por ejemplo, las mujeres jóvenes llevaban vestidos largos y ajustados, mientras que las mujeres casadas vestían túnicas más sueltas y cubrían su cabello. En cuanto a los accesorios, las mujeres egipcias usaban pendientes, collares, brazaletes, anillos y amuletos. Además, se adornaban con tocados y peinados complejos, que podían incluir extensiones y postizos. Las mujeres egipcias también eran conocidas por sus perfumes, elaborados con una gran variedad de ingredientes, como mirra, canela y almizcle. El impacto de la moda en la mujer egipcia era muy importante, ya que permitía a las mujeres expresar su individualidad y su estatus social. Además, la belleza y el cuidado personal eran una parte integral de la vida cotidiana de las mujeres egipcias. A través de su estilo de vestimenta y sus adornos, las mujeres egipcias eran capaces de transmitir su belleza y su elegancia al mundo que las rodeaba. La mujer en la muerte, la momificación y las creencias sobre la vida después de la muerte. En el antiguo Egipto, la muerte era una parte importante de la vida y se creía en la vida después de ella. La preparación del cuerpo para la vida después de la muerte era muy importante y la momificación era una práctica común. La mujer era tratada con el mismo respeto en la muerte que en la vida, y a menudo se la representaba en las tumbas junto a su esposo o familia. Se creía que el alma de la persona fallecida viajaba al más allá, donde se enfrentaría a un juicio para determinar su destino final. La mujer tenía un papel importante en este proceso, ya que se creía que era la diosa Isis quien ayudaba al difunto en su transición al más allá. Además, muchas mujeres eran enterradas con objetos valiosos y ornamentos, lo que demuestra su importancia en la sociedad y la creencia de que seguirían necesitándolos en su vida después de la muerte. El papel de la mujer en la religión egipcia y su relación con los dioses. En la religión egipcia, la mujer tenía un papel importante y era vista como una figura sagrada y poderosa. Muchas diosas eran adoradas y tenían roles importantes en la mitología egipcia, como Isis, la diosa de la maternidad y la protección, o Hathor, la diosa del amor y la fertilidad. Las mujeres también podían ser sacerdotisas y encargarse de los rituales y ceremonias religiosas. Además, se creía que la mujer tenía un papel fundamental en la fertilidad y la creación de la vida, y por lo tanto, era venerada y respetada. En algunas ceremonias religiosas, se representaba la diosa Na, la diosa del cielo, dando luz al sol cada mañana, simbolizando el poder y la importancia de la mujer en la creación y mantenimiento del universo. En la vida cotidiana, las mujeres podían realizar ofrendas y plegarias a los dioses en los templos y en sus hogares. También se creía que la mujer tenía la capacidad de comunicarse con los dioses a través de sueños y visiones, y se valoraba su capacidad de predecir el futuro y interpretar los signos divinos. Escribió un informe de 32 páginas describiendo las personas y las tierras. Un editor